creo que estamos viviendo una era absolutamente de lujo, si se quiere decir, en el área de oncología, sobre todo para el beneficio de pacientes. Yo pues me formé en el año 2005-2007 de oncólogo y me tocó volver a estudiar porque no teníamos ninguna terapia dirigida, no había tantos anticuerpos monoclonales. Hola, estamos hoy con dos invitados de lujo, el doctor Andrés Yepes, oncólogo clínico, y el doctor René Pareja, ginecólogo-oncólogo. Y en esta conversación informal queremos hablar sobre situaciones frecuentes relativas al cáncer de ovario, sobre todo en mujeres adultas, y cómo eso podría impactar la situación de sus familiares siendo más jóvenes. Andrés, bienvenido. Hola Fernando, muchas gracias. René, bienvenido. Muchas gracias, Fernando, por invitarnos. Bueno, hemos estado conversando todos estos días sobre cómo prevenir el cáncer de ovario en una mujer que tiene un alto riesgo de presentar cáncer de ovario. Hemos dicho que es una situación poco frecuente, pero es una situación supremamente importante porque tomar acción de este riesgo implica una prevención que ofrece un retorno muy importante, prácticamente evitar la posibilidad de la muerte en esa persona. Pero ahora vamos a enfrentar la situación al revés. Quisiera preguntarte, René, ¿el cáncer de ovario se da sobre todo a qué edad? La edad mediana de ocurrencia son los 60 años. 60 años. Sí. ¿Y cuándo se presenta de una manera temprana o se suele presentar avanzado? 3 de 4 pacientes tienen una enfermedad avanzada. El signo cardinal es que la paciente se hincha, lo que llamaban nuestras abuelas hidropesía. Nosotros le decimos ascitis. A paciente, cualquier mujer mayor a 50 años que debuta con ascitis, lo primero que hay que descartarle es un tumor de ovario, lo otro es una enfermedad hepática y lo otro es una enfermedad cardíaca. De ahí en general no se sale. Andrés, más o menos. Sí, en general, digamos que acá tenemos obviamente tuberculosis y hay otras enfermedades que son benignas, pero hablando en el tema de cáncer, pues en general todo lo que afecta a la parte abdominal, fuera de ovario, colon, o lo estamos viendo cada vez más frecuentes en personas jóvenes. Ok, yo tengo una pregunta, Andrés. Cuando llega una paciente con cáncer de ovario, que generalmente es una paciente mayor, ¿cómo es el abordaje general del tratamiento del cáncer de ovario en una paciente que llega a la consulta? Bueno, hay que abordar obviamente diferentes tópicos, variables. Generalmente ha sido enviada por un colega que ha hecho el diagnóstico, sea un ginecólogo general, un ginecólogo oncólogo, como el caso de René, y a nosotros nos llega ya con, digamos, datos desde el punto de vista de clasificación, patología, si ha sido operada o si definitivamente no es una paciente con posibilidad de cirugía. Y en general, pues el abordaje desde la parte nuestra es tomar una decisión en cuanto a si se requiere quimioterapia, o sea, medicamentos que van a ayudar a controlar la enfermedad, dependiendo, obviamente, de qué tan temprano o qué tan avanzado haya sido hecho el diagnóstico. Y obviamente factores propios de paciente como pues, la edad, qué otras enfermedades tiene la paciente, otros tipos de medicamentos que esté utilizando, si ha tenido antecedentes en la familia o no, se hace historia clínica completa y ahí viene ya pues la toma de decisión en cuanto a tratamientos de la parte de oncología. Básicamente entonces hay tratamientos con cirugía, con medicamentos, entre ellos eventualmente la quimioterapia, sí. Y a veces puede ser primero la quimioterapia y después la cirugía. Depende de la presentación clínica de la enfermedad, depende de la paciente, depende del equipo terapéutico, depende de la multidisciplinariedad que el centro tenga. Porque si la paciente está en muy buenas condiciones, pero yo estoy solo, no tengo un cirujano de intestino conmigo, no tengo un cirujano hepatobiliar que a veces se requieren, no tengo un urólogo, no tengo un cirujano de tórax, porque el cáncer de ovario es una enfermedad que afecta a toda la cavidad abdominal y se requiere un equipo grande para manejarla. En general, la tendencia de las unidades alrededor del mundo es empezar con quimioterapia neoadyuvante. Quiere decir, hacemos el diagnóstico de cáncer de ovario, está localmente avanzado, se la mandamos al oncólogo clínico como Andrés, él le da 3 o 4 ciclos de quimioterapia, en general la enfermedad
se recoge, disminuye y hacemos cirugías menos mórbidas para la paciente, le hacemos menos daño con la cirugía y después de dicha cirugía le damos otros 3 o 4 ciclos. Ya completamos 5 ensayos clínicos controlados que demuestran que no hay ninguna diferencia en la sobrevida de la paciente si hacemos cirugía grande de una vez o le damos quimioterapia y hacemos cirugías más pequeñas. Claro. Entonces, más tarde o más temprano, este se volverá el estándar de cuidado. Desafortunadamente, los artículos son escritos por cirujanos muy buenos, pero tener un cirujano muy bueno operando cáncer de ovario es muy difícil, particularmente en América Latina. Ok. Entonces, tenemos un escenario que es terrible, complejo, pero existe y hay cáncer de ovario. No será tan frecuente, pero existe cáncer de ovario. Cuando una mujer llega con cáncer de ovario, ¿qué recomendación habitual le hacen ustedes sobre sus familiares mujeres? Bueno, yo creo que también recordar que no todo cáncer de ovario es el mismo. Hay diferentes tipos, llamémoslo así, de familias, o como les digo a los pacientes, nombres y apellidos diferentes. Hay unos más agresivos, hay otros menos agresivos, hay unos que están relacionados con temas hereditarios, pues de esto que hablábamos, o familiares. Hay otros que no tienen nada que ver, hay unos que son de pacientes incluso muy jóvenes, o sea, no porque necesariamente el cáncer de ovario sea siempre o más frecuente de mayores, tenemos una población joven que también puede tener cáncer de ovario. Entonces hay un espectro y dentro de ese espectro pues enfocamos de acuerdo al subtipo, familia y como esto que decíamos de nombre y apellido. Si es de los que están identificados como aquellos que pueden tener ese componente hereditario o de riesgo para familia, sea obviamente detectar hacia la parte de arriba, padres, madres, en cuanto a un síndrome que llamamos pues hereditario, obviamente hay que hacer una valoración, como decía René, es multidisciplinaria porque no solamente lo enfoca ginecólogo, oncólogo, sino que tenemos que tener la mano también de un genetista o un asesor desde el punto de vista genético para oncología. Y obviamente desde esos antecedentes familiares, porque hay ciertos tipos de cáncer de ovario que están relacionados con otro tipo de cánceres dentro de ese espectro de familia. Entonces puede que, por ejemplo, alguno de los hombres de la familia haya tenido cáncer de próstata, algún miembro de la familia haya tenido cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer de ovario, y ahí pues uno más o menos de acuerdo a ese tipo de variables o afectados por cáncer, pues puede tener una mayor sospecha de ese síndrome hereditario. Y ya desde ahí pues se pueden pedir cierto tipo de pruebas obviamente para confirmarlo o descartarlo. Y hacer cuidado de esas personas en la familia, no solo las mujeres, sino los hombres también. Claro. Y específicamente para los cánceres de ovario hereditarios que se presentan en una mujer, la mayoría de las veces mayor, se orienta a las mujeres jóvenes y estas se harán algunas veces pruebas genéticas. De ser positivas las pruebas genéticas para riesgo de cáncer de ovario, tienen la posibilidad de lo que hemos conversado de la salpingectomía con una cirugía del ovario un poco más tarde. Sí, por supuesto. El estudio genético permite el manejo de 2 pacientes. El que tenemos en la actualidad, que la información respecto a la genética de ese tumor nos va a servir para el tratamiento. Y el análisis que hacemos de los familiares, que nos va a servir para la prevención. Esas son las 2 interpretaciones. Y la otra cosa es que hoy tenemos fármacos diseñados específicamente con blanco en aquellas que tienen mutaciones genéticas. O sea, tenemos como una bala más en el arma para tratar el cáncer de ovario, porque estas pacientes habitualmente responden muy bien a estos nuevos agentes. Andrés, tienes mucho tiempo en la práctica de la oncología. ¿Ha resultado para ti, qué apreciación te genera la llegada de nuevos medicamentos para el tratamiento del cáncer de ovario? No, yo creo que estamos viviendo una era absolutamente, creo que de lujo, si se quiere decir, en el área de oncología, sobre todo para el beneficio de pacientes. Yo pues me formé en el año 2005-2007 de oncólogo y me tocó volver a estudiar porque no teníamos ninguna terapia dirigida, no había tantos anticuerpos monoclonales, es decir, medicamentos que, como decía René, están orientados a un daño que tenga las células de nuestros pacientes y que obviamente veamos unos resultados
que ya sabemos que son muy diferentes entre tratar una paciente sin eso que llamamos biomarcador, es decir, que podamos identificar ese daño en las células y darle un tratamiento que se llama una terapia dirigida. El beneficio para los pacientes, el resultado, pues es absolutamente diferente que en aquellos que no podemos identificar como ese daño en las células. Entonces, creo que ya con los resultados que tenemos, el seguimiento de pacientes a largo plazo, pues el cambio es radical. Me ha tocado vivir la etapa pre-terapia dirigida y post-terapia dirigida y el cambio es absolutamente maravilloso. Debe ser muy emocionante en realidad, y lo digo porque en el campo de ustedes de la oncología los avances han sido magníficos, y para la ginecología oncológica también, tú que has participado de estudios y has sido pionero de estudios, también has notado desde tu formación hasta este momento cambios sorprendentes. Por supuesto, hemos atestiguado en los últimos 20 años muchísimos cambios en nuestra área, y la introducción de terapias dirigidas definitivamente es un punto de corte en el ejercicio del tratamiento oncológico de las pacientes en nuestra área. Ha sido un placer inmenso contar con estos invitados el día de hoy. Esperamos que sea de utilidad esta información para ustedes, para sus familiares, para las personas que quieren. Las dudas que tengan, por favor las escriben. Vamos a dejar los contactos de Andrés Yepes y de René Pareja para que en caso de requerir su asesoría y su consejo los puedan contactar, y esperamos vernos pronto en una futura ocasión. Andrés, muchísimas gracias. No, muchas gracias. René, muchas gracias. Gracias, Fer.